Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a esta séptima entrega de, de nuestro estudio de Mateo. En esta ocasión es el cumplimiento del discipulado. Como texto básico o donde vamos a tomar nuestra base está Mateo 6 del 1 al 18. Y vamos a tomar el 1 justamente como versículo clave. Guardaos de hacer vuestras justicias delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Nos está hablando a uno de nuestros apetitos básicos, la fama. Bueno, y la verdad central, Jesús desafió a sus seguidores a practicar un nuevo estilo de vida al aplicar sus enseñanzas a sus motivaciones y prioridades. Entonces, la verdad es que nosotros necesitamos un cambio de vida basado en la palabra de Dios. ¿Y qué vamos a aprender en esta ocasión? Vamos a aprender dos cosas. Vamos a ver las enseñanzas de Jesús para la vida en el reino y vamos a evaluar nuestras actitudes y prioridades personales a la luz de la Escritura. Bien. Vamos a dividir nuestro estudio en dos partes. Las motivaciones de la vida religiosa, Mateo 6 del 1 al 8, y el Padre Nuestro, Mateo 6, 9 al 18. Bien, vamos a ver en esta parte las motivaciones en la vida cristiana, la actitud al dar, la actitud al orar y la actitud al ayunar. ¿Cómo se hacen estas cosas? ¿Cómo los cristianos hacemos estas cosas? Bien. Las prioridades frente a las posesiones materiales son la acumulación de posesiones, las alternativas de posesiones y la ansiedad por las posesiones, para que no nos posean nuestras posesiones. Vamos entonces a ver, Mateo 6 del 1 al 18. Las motivaciones en la vida religiosa. Las enseñanzas de Jesús respecto a la sinceridad en la vida religiosa son de suma importancia. Y vamos a ver aquí tres asuntos: las ofrendas, las oraciones y los ayunos. ¿Qué debemos hablar acerca del respecto? Bien, vamos a ver. Las prioridades frente a las posesiones materiales. La exhortación de Jesús aquí es a la integridad, porque las posesiones materiales pueden tiranizar al individuo y a la sociedad entera. Entonces, hay muchas veces que estos elementos están en posesiones pequeñas y al aumentar la bendición de Dios a nosotros, nos desbalancean y empezamos a amar a las dádivas en lugar al dador de las dádivas. Bien, la exhortación de Jesús aquí es a acumular tesoros en el cielo, no en la tierra. O sea, aquí en la tierra necesitamos recursos, desde luego que sí, pero son momentáneos y los tesoros en el cielo son eternos. Y nos deja claro un asunto muy importante: no se puede servir a Dios y a las posesiones materiales. Con uno va a quedar mal. La ansiedad producida por las posesiones materiales causa daños múltiples, no solo en la persona, sino los que están alrededor. El egoísmo produce daños a los que están alrededor. La avaricia produce daños a la persona. Conocemos algunos que hasta en su cuerpo se manifiestan los daños que esto provoca. Hay que buscar el reino de Dios primero y por prioridad. Primero es el reino de Dios y después las añadiduras. Bien, dice aquí: guardaos de hacer vuestras justicias delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas. Aquí se está hablando de las personas pobres, de lo que nosotros damos normalmente como hijos de Dios para las personas que no tienen recursos. Estos son limosnas. No hagas tocar trompeta delante de ti como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Este momento que sintieron es toda su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto.
Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, aquí se habla acerca de que nosotros no busquemos el aplauso público por hacer las cosas que normalmente hacen los hijos de Dios. Simple y sencillamente es normal que nosotros demos limosna y es normal. De hecho, es mucho más indispensable que oremos continua y constantemente. ¿En dónde debemos de orar? ¿En el templo? Sí, desde luego. Pero principalmente en lo secreto con Dios, en el secreto de Dios. Bueno, ¿qué son obras de misericordia? Son obras que Dios nos impulsa a hacer porque es su misericordia. ¿Por qué las hacemos? Porque son agradables a Dios y porque Él nos dice en dónde hacer bien. No siempre, puede ser que nuestras intenciones sean buenas, pero no siempre tenemos la sabiduría para diferenciar entre lo que bendice y lo que maldice. ¿Son las emociones nuestra motivación? Desde luego que no. No es la lástima, no es el tener cierta empatía y después retirarnos, no. ¿Cuáles son los requisitos para hacer las obras de misericordia? Nosotros debemos de hacerlo sin boato, sin público, y debemos de hacerlo de tal manera que nadie más se entere, que solamente Dios, porque no lo podemos esconder de Él, se entere de las cosas. ¿Cómo puedes hacer obras de misericordia? Cada uno de nosotros tenemos, el mismo Señor Jesucristo dijo, siempre van a tener a los pobres con ustedes. Entonces siempre vamos a tener a alguien a quien apoyar con los recursos que Dios nos da. Puede ser que tú tengas la misma cantidad de recursos, pero Dios quiere que tú compartas. Está atento a la voz de Dios. No es indiscriminadamente, es con sabiduría lo que tenemos que hacer. Porque muchas veces, en lugar de bendecir, maldecimos sin querer. Bien, vamos a lo siguiente. ¿Cuáles son los 3 pasos de la oración en secreto? Pues nosotros nos tenemos que acercar a Dios en lo secreto. Debemos cerrar debemos entrar a nuestra cámara, cerrar la puerta y ahí es donde podemos orar. Si Jesús nos enseñó a orar en secreto, ¿por qué oramos en público en cada culto? La oración es parte del culto y no es para nosotros. La oración pública, como vemos en Nehemías, de todo el pueblo, es agradable a Dios. Entonces, no es únicamente que yo ore, sino que oremos. Que puedes orar con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Y bueno, entonces nosotros debemos hacerlo así. ¿Cómo comparaban las oraciones de los gentiles con las de los judíos? Bueno, son necias las oraciones de los gentiles que no tienen un conocimiento de Dios, sino que muchas veces nosotros tenemos la idea de que es como una máquina de estas automáticas donde compramos algo, que le aventamos la moneda hacia adentro, ponemos la moneda y vamos a obtener lo que previamente elegimos. No funciona así la oración. La oración no es automática. La oración es una relación con una persona y por lo tanto debemos respetar a la persona con que estamos hablando. Bien, ¿sabe Dios nuestras necesidades antes de que las pidamos? Desde luego que sí, tiene todo el conocimiento. ¿Por qué entonces oramos? Porque es necesaria la relación con Dios. A Dios no le interesa, bueno, sí le interesa, pero no le interesa más nuestras peticiones que nuestra relación con Él. ¿La oración es por nosotros o por el Padre Celestial? Por los dos. ¿Y cuál es el propósito de la oración? Acercarnos a Él. Bien, vamos a ver ahora una oración modelo. Mateo 6, 9 al 18, el Padre Nuestro. Bueno, vamos a verlo casi frase por frase. Padre Nuestro que estás en los cielos. Esto está en el versículo 9. Es una introducción de confianza. Debemos llegar confiadamente al trono de la gracia, como dice Hebreos 4:16. Dios es un Padre el cual apelamos en base a su amor, no con el fin de aplacar su ira. O sea, no siempre mis hijos hablan conmigo nada más para pedirme cosas, sino porque somos familia. Entonces nosotros hablamos con Dios no solamente para pedirle cosas, somos familia. Él es mi Padre, yo soy su hijo.
santificado sea su nombre. Sea tu nombre. Es una expresión de reverencia que evita una confianza excesiva. Hay una relación de padre a hijo, no somos amigos. Somos, primeramente, tenemos una relación filial. Hay una tendencia de parte de algunos creyentes de tratar con Dios con términos demasiado familiares, como por ejemplo papito o el viejo de arriba. Tal actitud dista mucho del concepto de los profetas, de Jesús y de los apóstoles, tanta la reverencia de los judíos ante Dios que usaban con sumo cuidado su nombre, por temor de profanarlo. Esta reverencia les llevó a sustituir la palabra Jehová por Señor, Adonai, aún en la Septuaginta traducida el nombre de Jehová con el término Kurios, que significa Señor. Bueno, este número que está aquí es el número de la concordancia Strong. Entonces nosotros debemos tener claro que Él es el Dios. Él es el Dios Todopoderoso. Y nosotros somos adoptados hijos de Dios. Entonces, teniendo las proporciones adecuadamente dispuestas, nosotros llegamos a Dios en humildad, hablándole con sumo respeto. Venga tu reino. Expresa el deseo del que ora de que el reinado de Dios se concrete. El término griego basileia se usa con tres significados: el territorio sobre el cual el rey reina, la dignidad real, su majestad y gloria, y el ejercicio de su poder soberano o su reinado efectivo. En este contexto es mejor entenderlo con el sentido de la tercera acepción. Su reinado llegará a su culminación gloriosa en la parusía, la segunda venida de Cristo, cuando todas las personas y todas las cosas se someterán o serán sometidos a Él. Entonces, nosotros tenemos claro que el reino de Dios está en nosotros y que estamos, a la medida que predicamos, extendiendo su reino. Pero su reinado llegó a la persona de Cristo y está llegado al día a medida que más y más personas se sometan al reinado de Cristo en sus vidas. Por eso predicamos el Evangelio. Se ha hecho tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Expresa el deseo de la concreción del reinado de Dios en forma absoluta en la tierra, pues así lo es en el cielo. El verbo significa literalmente que llegue a ser. Voluntad es la traducción del término telema, que significa el resultado del deseo y el propósito de Dios, o sea, lo que Él ha deseado. Dios ha revelado su eterno propósito, su voluntad, en la Biblia y supremamente en la persona de su Hijo Jesucristo. El súbdito del reino debe presentarse a su rey cada día, someterse a su soberanía y prometer la obediencia en llevar a cabo su santa voluntad. En estas formas se concreta el reino de Dios entre los hombres. Bien, y el pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy. Expresa total dependencia de Dios para proveer para nuestras necesidades. En este versículo Jesús se refiere por primera vez a las necesidades personales. El sometimiento a Dios debe ocupar el primer lugar. Luego tenemos derecho de pedir aquellas cosas necesarias para llevar a cabo su voluntad. El pan representa todas nuestras necesidades materiales: comida, bebida, ropa y techo. Por inferencia se puede incluir el pan espiritual en esta súplica, pero no es la idea básica. Jerónimo, erudito y traductor del siglo IV, entendió que se refería a la Eucaristía, pero no, se refiere a la provisión de Dios para con nosotros. Perdónanos, expresa otra necesidad personal y muy indispensable. Perdón de Dios. Ninguna oración es completa sin este elemento. Nuestras deudas expresan lo que debemos a otros. Lucas emplea en este lugar el término pecados, y así debemos entender el término deudas de Mateo. O sea, lo que le debemos a las personas, el pecado que hemos realizado en contra de las personas. De todos modos, creamos una deuda para con Dios cuando no cumplimos lo que debemos hacer. Es un pecado de omisión. El pecado de comisión también se considera como ofensa a Dios y como una deuda, según Lucas 11:4. Jesús une en forma inseparable el recibir perdón de Dios y nuestra disposición de perdonar a otros. El texto indica que antes de pedir perdón ya hemos perdonado a nuestros deudores. En la parábola del siervo malvado, Jesús recalca el mismo principio. Y bueno, también otra necesidad muy importante: no nos metas en tentación. Expresa el sentimiento de humildad, virtud que Jesús demostró y exige a los súbditos del reino. A la luz de Santiago 1:13, ¿cómo puede Dios meternos en tentaciones? No, Dios no nos mete en tentaciones. Jesús no está insinuando que Dios meta a alguien en tentaciones, sino que es una manera poética para dar fuerza a la afirmación positiva: líbranos del mal. Un ejemplo sería dadnos no las tinieblas sino la luz. Más sencillo sería considerar el término tentación como prueba, que es una de las acepciones básicas del término griego peirazo. El Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado o probado.
Es apropiado que oremos. No nos metas en pruebas que no podamos vencer con tu ayuda. Y esto es una necesidad muy, muy grande, porque tuyo es el reino. Es una expresión de adoración o doxología con que termina la oración. Esto en el versículo 13. Vamos ya ahora a las aplicaciones. El cristiano y la hipocresía. Guardaos de hacer vuestras justicias delante de los hombres para ser visto de ellos. Jesús es el mejor intérprete de estas palabras. Su denuncia de los escribas y fariseos en aquel entonces sería la misma hoy si nuestro cristianismo fuera externo solamente y no procediera de un corazón sincero. El cristiano y las ofrendas. ¿Por qué hacemos obras de misericordia? Porque Dios así lo pide. ¿Por qué damos nuestras ofrendas a la iglesia? Porque así Dios lo pide. Nuestra motivación es más importante que nuestra ofrenda. La actitud justifica o condena la acción. Bueno, el cristiano y la oración. La oración es comunicación. ¿Con quién y para qué? Con Dios para su gloria. Cuando oramos en público, ¿con quién estamos conversando? Con Dios, no con los que nos están oyendo. Y en nuestra habitación a puerta cerrada, ¿nos ponemos en contacto con nuestro Padre Celestial? ¿O estamos simplemente tratando de convencerlo de hacer nuestra voluntad? Jesús nos prohibió las vanas repeticiones y nos dio una oración ejemplar en el Padre Nuestro. No importa si nuestras palabras son distintas, debemos reconocer la persona, la provisión y la protección de Dios al decir, Padre Nuestro que estás en el cielo. Cuando ayunamos, esto no es solamente una costumbre, sino una necesidad. ¿Nunca ayunamos? Pues eso debemos de tratarlo cada uno de nosotros con Dios. No es muy claro nuestro concepto del ayuno y su papel en la vida del cristiano. Jesús enseñó que el ayuno nace de una necesidad espiritual y no de un tiempo designado. Entonces, ayunamos cada vez que necesitamos ayunar. El ayuno y la abstinencia son dictados por nuestra condición personal y son realizados para humillarnos delante del Padre que está en secreto y no para ser honrado por los hombres. Te agradezco tu atención hasta este momento. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.